Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Fe y Libertad. Mi nombre es Camilo Bello, soy el director de publicaciones en el Instituto Fe y Libertad y hoy tengo el gusto de conversar con Juan José Porras sobre un tema realmente atractivo, sobre las virtudes de un político. Juan José Porras es abogado y notario y licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales. Es miembro de diversas juntas directivas, ha sido asesor legal de varias instituciones nacionales y fue diputado del Congreso de la República del 2016 al año 2020. Bienvenido, Juan José. Te agradecemos mucho por estar aquí presente acompañándonos. Muchas gracias, un gusto. Solo corrijo, de 2012 al 2020 diputado, así que 8 años al servicio de la patria, un gusto. Muy bien, no quitemos los años respectivos. Bien, pues Juan José, empecemos. Bienvenido entonces a esta charla. Y nada, tenemos algunas preguntas que quisiéramos a propósito de tu formación, de tu actividad profesional. Consideramos que eres el idóneo para que podamos explorar esas cuestiones. Entonces, pues en primer lugar nos gustaría que nos explicaras qué son las virtudes y ¿cuáles crees que un político debe tener para poder subsistir en un sistema que muchas veces no toma o no favorece, no toma en cuenta, no favorece la ética? Entonces, si quieres, empecemos con este par de preguntas. Bueno, es una pregunta muy amplia para responderla en corto tiempo, pero creo que obviamente las virtudes de un político son varias. Yo las quisiera comenzar a mencionar como tiene que tener una amplia capacidad de diálogo. Y creo que el político y esa capacidad de diálogo tiene que ser a todo nivel. Recuérdense que el político cuando llega a un cargo público, cuando es electo para una posición, por ejemplo, el Congreso de la República, usted tiene una diversidad de personas de diferente educación, de diferente formación, y al final, pues el Congreso de la República sigue siendo una radiografía de lo que es la sociedad guatemalteca, ¿verdad? Y tenemos de todo tipo de personas y la capacidad de diálogo, la capacidad, la inteligencia emocional que debe manejar un político es muy importante porque está sujeto a muchísimas presiones. Entonces, una virtud debe ser esa capacidad de poder adaptarse y poder tener, digamos, la capacidad de estar en diferentes entornos con muchas presiones de por medio. Y sobre todo, pues creo yo que uno lleva inerte la formación que uno tiene desde casa, el hogar, el colegio, universidad, que le da a uno cierto marco de virtudes, valores y principios que de seguramente uno los lleva al puesto que uno quedó electo. Y eso incide definitivamente porque uno tiene la capacidad de poder incidir en otras personas con tu actuar, con tu capacidad de diálogo y de negociación, que eso te va a ayudar más adelante a lograr acuerdos para tu labor política, dependiendo pues en qué ramas te estés desempeñando. Perfecto, excelente. Gracias, Juan José. Y entiendo a partir de tu respuesta, de tus comentarios, que efectivamente la actividad en la vida pública, pues de los funcionarios públicos debe estar en armonía con las virtudes. Es decir, es algo que no se disocia, es algo de lo cual no se separa, sino que es una actividad que de alguna manera reúne estos dos elementos, ¿no? Y esto me lleva a la siguiente pregunta, igual a propósito del desempeño en la actividad política. ¿Tú crees que las decisiones que toma el político deben estar en función de mejorar el bien común o más bien el político, las decisiones que toma, las hace a partir de un interés particular, a partir de, no sé, de desvincularse pues de las situaciones en las cuales se pueda estar desenvolviendo en determinado contexto? ¿Por qué digo esto? Porque si bien entendemos que en la política clásica, por ejemplo, aristotélica, platónica, la ética con la política, pues no son dos esferas, sino que en realidad hacen parte de una misma actividad, una misma preocupación. Pero parecería que en la actualidad todo lo contrario, ¿no? Entonces hablamos de ética, hablamos de virtud, de una esfera completamente apartada, o ese es
el sentir del ciudadano común, ¿no? Bueno, tal vez el político no tiene que ser virtuoso o tal vez lo utiliza con una finalidad en particular. Entonces, insisto con la pregunta, ¿qué papel juega la ética en la toma de decisiones de los ciudadanos que se dedican a la función pública y si estas decisiones deben tomarse en función de lo que es mejor para el bien común? Pues definitivamente, yo creo que tú ya lo expresaste muy bien. Definitivamente la ética tiene que formar parte de la vida de un político. Eh, eh, es más, cuando tú haces tu juramento y toma posesión, obviamente te comprometes a respetar la Constitución y leyes de la República. Y ahí está obviamente un principio constitucional que es la búsqueda del bien común y la paz, ¿verdad? Ujú. Entonces, en ese sentido, efectivamente el político debería trabajar bajo esos factores. Pero hay que tomar en cuenta que cuando tú llegas al Congreso de la República o al puesto, si eres presidente o vicepresidente, que son puestos de elección o alcaldes, tú respondes a un vehículo electoral. Lamentablemente le digo vehículo porque hoy no tenemos instituciones de derecho público que deberían ser los partidos, con principios y valores, donde uno pudiera desenvolverse con más tranquilidad, pero esos vehículos a veces también dependen de presiones de grupos de interés, ¿verdad? Entonces, uno puede entender perfectamente que hay cosas que son entrañables a ti, pero que también los partidos, con su ideología, su formación y el liderazgo que algunas veces ejercen las personas dentro de los comités ejecutivos, eso incide también en las decisiones que los políticos toman adentro de un ente como es el Congreso de la República. Porque obviamente parten de una agenda política, de cuál es el plan de gobierno, qué es lo que quieren obtener, y por supuesto que definitivamente tiene que estar pensando en una agenda basada en el bien común y que obviamente las decisiones que tomen los hagan en función de beneficiar a las personas que votaron por ellos y confiaron en ellos para ponerlos en esos puestos, para que tomen las mejores decisiones. Entonces, es una gran responsabilidad y podemos abundar un poquito más en eso porque después está el tema de la disciplina partidaria, ¿verdad? Cuando hay temas que están bajo votación, en los que a veces uno no está cómodo en las situaciones en las que te someten a votar, o otros grupos de presión que tal vez no te apoyaron, pero que están a las afueras del Congreso encerrándote, queriéndote prender fuego para que tú deshagas o hagas algo que a ellos les interesa. Entonces, al final yo lo veo como que el Congreso es una gran olla de presión, ¿verdad? Y entonces tiene que haber una válvula ahí que ayude a descompresionar, porque si no el país estallaría. Muy bien. Interesante, interesante reflexión y de hecho escuchándote me venía de la cabeza que cuando hablamos de justamente de esta teoría política, de este discurso político, la actividad que tienen las personas que se dedican a la actividad pública, como que hay algunos conceptos que son recurrentes, ¿no? Entonces esto del bien común, de la justicia, o preguntarse cuál es el fin último de los tipos de gobierno, etcétera. Es como que hay de alguna manera, como un diccionario, un ideario que suele ser bastante como mencionado. Y esto me lleva, insisto, a la siguiente pregunta sobre si tomamos en cuenta que los funcionarios públicos pues son personas individuales, tienen una jerarquía de valores, tienen una idiosincrasia, una manera de pensar, de estimar, de querer, e inclusive tienen una visión de lo que es la buena política. Ahí entra mi pregunta. ¿Puede entonces este funcionario público transgredir lo que es su propio sistema de valores en aras de lo que sería la paz o el bien común? Es decir, ¿puede el funcionario público desatender de alguna manera o desvincular, apartarse de lo que sería su propia jerarquía de valores, su propio sistema de valores, para atender lo que la mayoría entiende que es la paz, el bien común, el Estado de Derecho, qué sé yo, ese tipo de cosas, porque puede darse el caso y ejemplos, tal vez los hay bastante, en donde el funcionario público desatiende o toma un camino tal vez diferente a lo que la mayoría, el sentir de la mayoría está pidiendo a gritos, ¿no? Entonces debe insistentemente el funcionario responder a esas necesidades o directamente se tiene que dedicar a lo que su partido diga a propósito de lo que tú dices. Debe entonces a ir en aras o en búsqueda del bien común y de la paz, aunque transgreda su propio sistema de valores.
Mira, pregunta compleja porque definitivamente en tu sistema de valores debería estar claramente la búsqueda del bien común y de la paz y otros principios legales y constitucionales que uno como político, como persona, como ciudadano, debería uno atender y creer en ellos fervientemente. Eh, yo creería que no debería reñir una cosa con la otra y por eso te mencionaba que muy importante que se haga una función de trabajo ético y de principios y valores en los partidos para que cada vez sea menos difícil para un político que tal vez lo que hizo es una alianza partidaria para poder participar y encontrar un espacio, un escaño para llegar a un puesto público, porque son los vehículos que hay. Como tú bien sabes, en Guatemala los partidos políticos nacen, crecen y se desaparecen cuando quedan electos. Entonces, lo ideal sería tener esas instituciones que te permitan desarrollarte, que tengas formación desde tu partido para que las personas que aspiren a los puestos públicos estén claros a lo que llegan y que no tengan esa dicotomía de que, pues, me lo está pidiendo afuera porque están todos los alcaldes diciendo que vote por el presupuesto, porque pues toda la población que lo respalda es importante, o yo considero que ese presupuesto está desfinanciado, ese presupuesto tiene problemas de asignaciones o que no está bien planteado técnicamente. Entonces ahí comienza ese conflicto que tienes al momento de poner el dedo al momento de votar, porque si votas en contra, vas a tener a un gran grupo de la población señalándote que vos no quisiste apoyar al pueblo. Pero por otro lado, tenés que ir a tu casa a darle la cara a tus hijos y a tu esposa para decirles, voté por lo que creí que era correcto. Así que es una pregunta compleja y por eso te doy una respuesta así, porque yo veo que es algo que se vive todos los días, hasta que no estás sujeto a la presión y al escrutinio público, ¿verdad? No te das cuenta de qué nivel de decisiones tienes que tomar ahí y que pueden afectar tu credibilidad como político, ¿verdad? Así que es complejo. Ujú. Sí, no, toda la razón. Son preguntas complejas y por eso, Juan José, eres el idóneo para estar aquí No, acompañándonos. no lo sé, pero Bueno, teniendo en cuenta eso que nos mencionabas de la complejidad inclusive que conlleva tal vez dar una respuesta, no sé, si bien amigable a todo el público o si hay una sola respuesta a lo que hemos venido planteando, me surge otra que inclusive creo que genera un poco más de polémica, pero que si bien creo que la mayoría de nosotros en calidad de ciudadanos, en calidad no sé, de personas pensantes que estamos en la actividad política, indistintamente de que no tengamos, no sé, no pertenezcamos a algún partido, lo que sea, pero en tanto ciudadanos en algún momento nos hemos preguntado hasta qué punto el fin justifica los medios o si nunca el fin va a estar justificado por estos medios. Es decir, por ejemplo, si tenemos el caso de que una nación, una sociedad X necesita vacunas y ese es el fin, los medios que vayamos a utilizar puedan respetarse o puedan defenderse indistintamente de que sean considerados como poco virtuosos o como poco éticos, aunque la finalidad sea coherente, sea buena, los medios son justificados o todo lo contrario. Por ejemplo, tenemos el caso del país vecino, del país hermano El Salvador, en donde si bien la finalidad que persiguen sus mandatarios es, no sé, proveer seguridad, proveer bienestar, que la gente no sea asaltada en las calles, que la gente pueda tener su local comercial sin que sea extorsionado, que se pueda subir al transporte público sin que su vida se encuentre en peligro, pues si esa es la finalidad, es justificable los medios, por ejemplo, de persecución que están teniendo no sé, por parte de la presidencia, por parte de esta política que está vigilando, que está, no sé, tal vez saltándose el Estado de Derecho para encarcelar, para perseguir a los que considera delincuentes. Entonces, la gente está siendo salvaguardada, sí, pero insisto con la pregunta, los medios serían entonces loables, respetables para llegar a este determinado fin, o puede que se dé lo contrario y que no los medios siempre sean justificados para llegar, insisto, a esta finalidad. mira, yo creo que no necesariamente el fin justifica los medios, siempre. Eh, en el caso que me ponías de ejemplo, del caso de El Salvador,
Ujú, Eh, pues tú elegiste un presidente para que gobernara un país y posiblemente tus ejes de propuesta fueron seguridad, ¿verdad? Fueron prosperidad y entonces en aras del escenario político que está viviendo y la descomposición social que tiene enfrente y lo podemos trasladar a la nuestra, tuvo que tomar decisiones que tal vez no las hubiera tomado en otro entorno que el país estuviera viviendo. Es decir, ujú, si hubiera un país en el que la ciudadanía tuviera mejores niveles de educación, alimentación, acceso a la educación superior, pues podría ser que usara otros mecanismos para lo que él necesita o no hubiera necesidad, uno hubiera tenido necesidad de ejercer esos medios tan drásticos. No quiero decir que estoy de acuerdo, pero creo yo que definitivamente utilizar medios que riñan con tus principios éticos no te va a dejar dormir nunca. ujú. Posiblemente vas a tener una popularidad, vas a tener el Sí, titular del periódico, vas a ser exitoso en las redes, pero el que tiene que dormir con esa decisión es uno. El que tiene que explicarla con el pasar de los años va a ser uno. Así que yo creo que lo que tiene que tener uno es claridad de que definitivamente hay momentos en que vas a tener que tomar decisiones en las que no le va a gustar a nadie, pero lo vas a tener que hacer basado en lo que uno cree fervientemente y en lo que uno lo empujó a estar en el puesto público. Porque si lo que te empujó es un medio perverso, que es ganar poder, porque a veces la gente ya tiene plata y lo que quiere es el poder, o lo que ujú. quiere es, tiene el poder, pero lo que quiere es plata. Entonces, ahí comienzas a confundir las cosas, ¿verdad? Entonces, yo creo que es importante que estés claro que definitivamente vas a tener que tomar decisiones y esas decisiones vas a tener que cabildearlas con la almohada, como decimos, para que te deje dormir en las noches, porque definitivamente te Ujú. digo que en los 8 años que estuve hay cosas que definitivamente uno se pone a pensar, las pude haber hecho diferente o distintas, pero las eventualmente, pues eso creo que es algo que el político latinoamericano, ¿verdad? Le toca vivir con esas decisiones a veces muy duras de cara a los países en los que vivimos. Muy bien, muy bien. Y con esto o sea, con esa respuesta que tienes, me viene a la cabeza otra pregunta que más bien la podríamos tirar, como dirían en mi país, a la otra cancha. Es decir, si ya estamos hablando, por ejemplo, de la actitud, de la reflexión que tiene el político, de si bien las virtudes son necesarias a tener en cuenta en la actividad pública y que no todas las finalidades son de alguna manera loables o respetables y que los medios pues tampoco, ah, quisiera que tuviéramos una breve como acercamiento hacia lo que es el ciudadano, ¿no? Es decir, porque esa es una pregunta que, pues, si bien nosotros podemos teorizar sobre la buena praxis del político, sobre la buena práctica de los partidos políticos, hay que pensar también en qué es lo que quiere, ¿no? La ciudadanía, el ciudadano de a pie. Entonces, otra pregunta que podríamos introducir es si tú crees, perdón, que la población le interesa el carácter de sus gobernantes o solo más bien le interesan los buenos resultados de la gestión. Es decir, porque uno puede decir, bueno, a mí me interesa que el gobernante sea honesto, que el gobernante sea prudente, que sea justo, que sea virtuoso en general. O lo que me interesa es que el gobernante traiga resultados, que no se ponga un buen servicio de transporte público, que abra hospitales, que no permita que exista tanta delincuencia, que no vengan a bandas delincuenciales. Si esa es mi preocupación como ciudadano, pues lo demás me es indistinto. Yo quiero ver los resultados que en última instancia es lo que posibilita o condiciona que yo tenga una mejor calidad de vida. Entonces, que en esta doble visión, ¿no? En esta eh, como perspectiva, ¿qué crees que la población le interesa más? ¿El carácter del gobernante o la gestión o los resultados del gobernante? Pues mira, yo creo que tienen que ser los dos. Ok. Definitivamente, un ciudadano debe aspirar a tener un gobernante que tenga el carácter y la capacidad de poder decidir, delegar, pero también Sí. una buena gestión. Por eso creo que cuando tú hablas de carácter, pues está bien, hemos tenido presidentes en Guatemala con mucho carácter, pero definitivamente su ejecución ha dejado mucho que desear. Ajá. Así que yo creo que la combinación de ambos es ideal,
porque definitivamente la ejecución es lo que va a hablar de lo que fue tu gobierno. Eh, por ejemplo, hablabas un rato del tema del presupuesto. El presupuesto es un instrumento técnico político que sirve para medir la capacidad de ejecución de un gobierno. De nada sirve que te den toda la plata del mundo en un presupuesto si lo que sucede es que no tienes una capacidad de ejecutar. Tal vez tienes un excelente carácter, pero te da la plata, pero no fuiste capaz porque te rodeaste de un equipo de ministros que no te permite llevar a eso. Entonces yo creo que el que mucho abarca, poco aprieta. Y con eso quiero decir que tienes que tener claro que en 4 años o en el periodo que estés, no vas a poder cambiar la nación, pero si te pones como meta 3 o 4 cosas en las que puedas hacer un cambio, una incidencia, definitivamente lo vas a poder lograr. Pero cuando tú abres el abanico de que yo quiero hacer todo, al final no haces nada. Entonces creo que es muy importante el enfocarse, que aspiremos con candidatos preparados, educados, con trayectoria, ¿verdad? Que no sean, como le digo, advenedizos, ¿verdad? Pero en un país como el nuestro, donde hay hoy 28 partidos políticos, 28 partidos políticos, imagínate lo que será hoy por hoy cabildear en el Congreso una ley con 19 partidos, cuando yo estuve habían 14 y vamos para 28. Entonces, imagínate la dispersión de los intereses que hay. Entonces, definitivamente tienes que tener esa capacidad de liderazgo y el carácter, pues no solo es porque seas un hombre recio y fuerte, sino un hombre con el carácter para poder decir sí y no cuando es necesario. Muy bien, muy bien. Gracias por la respuesta y bueno, ya nos estamos acercando al final, pero sin antes de acabar, me gustaría que hiciéramos esta última reflexión o esa última pregunta. Dado que estamos pues próximos a entrar a un año electoral, Guatemala pues entra a próximas elecciones y muchas veces escuchamos todo lo que un político pues no debería hacer, entonces, una crítica de bueno, esto es lo que no tienes que hacer, esto sí, esto no. Entonces, nos gustaría en realidad que pudieras brevemente resaltar algunas características o virtudes que nosotros como ciudadanos deberíamos buscar en la política, en el político. ¿Qué virtudes, características entonces deben buscar los ciudadanos al momento de votar a un buen político? Bueno, mira, primero creo que hay que tener claridad, que podamos tener la hoja pública, la hoja de vida de esta persona para que podamos conocer a qué se ha dedicado previo a ser político, que sepamos qué ha hecho en su vida privada, porque si te vas a meter a la vida pública, definitivamente el escrutinio de tu vida va a estar a la vista. Entonces tiene que ser una persona que tengas esa capacidad de poder abrirte como un libro y que puedan conocerte. Tiene que tener, obviamente, para mí, si se puede, idealmente, independencia económica, que no esté sujeto a tentaciones innecesarias, para que entonces no sea ese tu motivo, ¿verdad? Y qué difícil para la ciudadanía saberlo, pero por eso insisto que si conocemos la vida pública de la persona antes de ser político, nos va a dar una idea de si es un hombre con formación, con matrimonio, con principios y valores que pues la mayoría que hemos escuchado del Instituto de Fe y Libertad y coincidimos en esa visión, pues es más fácil para mí elegir a alguien así, ¿verdad? Entonces, yo creo que es importante que el político tenga claro un plan, que exprese cómo lo quiere hacer, cómo lo va a hacer, ¿verdad? Y tomar en cuenta que el político solo ahí no lo va a poder hacer, porque no va a poder pasar la ley, porque a mí se me ocurre que yo quiero que esa ley pase, porque va a tener la capacidad de dialogar, como les decía al principio de la conversación, la inteligencia emocional es muy fuerte, a veces te topas con personas que no piensan igual que tú, no vienen de tu misma cuna, pero si tienes la capacidad de acercarte y hacer un bonding con ellos, un bonding, podríamos decirlo, que no me viene la palabra en español ahora, pero te ayuda a trazar esos puentes. Tienes que tener la capacidad de cruzar esos puentes de diálogo para poder acercar posiciones, porque si no tienes esa capacidad, le va a ser muy difícil llevar acuerdos que posiblemente son de beneficio para el país. Hay que entender, como les decía, que el Congreso es esa radiografía de la sociedad guatemalteca y no todos piensan como uno, no todos creen en la libertad de empresa, no todos creen en lo que hay que reducción de impuestos, no todos creen
en que no hay que poner esos topes. No todos piensan que hay que nacionalizar la energía eléctrica, pero otros piensan que ese es el camino. Y entonces tienes que tener una capacidad de articulación muy fuerte y un cuero bastante duro para aceptar la crítica de los contrarios y también que no pierdas la cabeza cuando comiencen a alabarte y a decirte que son lo máximo, porque es cuando tú pierdes el norte. Entonces tienes que tener una cabeza fría para que ese político que tú vas a escoger tenga la certeza que es una persona que va a hacer lo mejor dentro del partido que va. Y lo último sería que analicen muy bien la ideología de ese partido, de qué está hecho, quiénes son sus líderes, quiénes son sus cuadros, ¿verdad? Su comité ejecutivo, porque a veces, como te digo, se vuelven vehículos y mientras no logremos instituciones, vamos a seguir teniendo todo tipo de variedad de políticos y te puedo decir que he conocido muy buenos, muy capaces, pero también ha habido políticos que definitivamente llegan a pasar de noche, nunca sabes qué hacen en su puesto y creo que es parte de lo que tenemos que evitar. Tenemos que hacer de esto de verdaderamente un puesto que sea virtuoso y no sea un asunto de conveniencia para mi persona, sino que de cara a las personas que confiaron en mí. Muy bien, muy bien. Pues gracias por esta excelente reflexión. La verdad que estoy seguro que eso nos daría para mucho tiempo más, para que pudiéramos platicarlo. Pero bueno, esto es tan solo una breve introducción a este tipo de temas. Pues Juan José, te agradecemos mucho por habernos acompañado. 5 segundos para una última reflexión que nos quieras dejar al público que nos escucha. Bueno, muchas gracias pues al Instituto Fe y Libertad y a ti por la entrevista. La verdad que es un honor, pero creo que de cara a lo que se nos viene para el próximo año, esperamos que algunas de las reflexiones y los comentarios que hicimos hoy puedan ayudarnos a orientar su voto. Creo que es importante que el ciudadano se acerque al político. Sé que las redes sociales lo han hecho, pero son anónimas. Pero yo creo que es importante que te involucres de alguna forma en la política desde donde están ustedes o los que hemos logrado participación, pero si no lo hacemos, no vamos a poder cambiar lo que vemos hoy por hoy. Si el modelo Excelente. lo queremos incidir y lo queremos cambiar, tenemos que participar en este sistema y este sistema lo podemos cambiar solo si participamos en él. O sea que la llave es ingresar y después estar adentro buscar cómo hacer el cambio, pero tenemos que hacerlo. Desde donde estemos en cada posición, creo que es importante que el ciudadano ya no puede seguir, digamos, viendo las noticias o leyendo en un periódico, sino creo que es importante que tenga una incidencia más cercana en los partidos. Muy bien, pues muy bien. Muchas gracias por esta excelente cierre. Esa reflexión ya nos quedó de tarea. Pues nada, lo vamos a dejar hasta aquí. Para más información sobre el Instituto Fe y Libertad, ingresa a felibertad.org y síguenos en redes sociales. Suscríbete a nuestro podcast y no te pierdas ninguno de nuestros episodios. Hasta la próxima. Gracias, Juan José, por acompañarnos. Un gusto, que estén bien.